contactos indirectos. ¿Cuándo es un contacto indirecto? Cuando yo voy y toco la llave de la ducha y me pasa corriente. Cuando voy y toco me apoyo en un motor en su carcasa y me pasa corriente. Entonces, se coloca el sistema de tierra para que para que no nos pase corriente y si nos pasa que sea en la menor proporción posible y que no nos afecte biológicamente, ¿ya? O sea, que no nos afecte porque a veces las consecuencias son irreversibles. Se denomina puesta a tierra a la conexión de un sistema, equipo o masa con tierra. Los equipos o masas son conductoras a la tierra. Los tipos de puesta a tierra son dos. Ahorita les voy a explicar en un video. El 1 o A, puesta a tierra del sistema o fuente de alimentación. En este caso, el sistema eléctrico de la fuente de alimentación es el FEC. O sea, el FEC al pie del transformador que nos va a alimentar a nuestras casas va a poner una jabalina, ya que se realiza por razones funcionales. Generalmente el punto puesta a tierra es el neutro. Ahorita vamos a ver eso. Y el otro tipo de puesta a tierra es cuando conectamos las masas, las carcasas de las masas de los equipos por razones de protección. ¿Cuáles son las masas de las carcasas? O sea, la cubierta. Una lavadora, la cubierta. De una ducha, el equipo, o sea, la cañería que está llegando a la ducha. De un motor, la carcasa es la parte metálica que envuelve al motor para proteger la parte interna. Entonces, estas carcasas, estas masas, con el cable verde conectamos al sistema de puesta a tierra. ¿Y qué es el sistema de puesta a tierra? Son un grupo de jabalinas que vamos a clavar en el piso. Ese es un sistema de tierra. Claro que estas jabalinas o picas, que le llaman en otros países, están cubiertas de cobre. En el centro es acero y al exterior hay una capa de cobre para que haga buen contacto con la tierra. Y las corrientes de fuga a través del cable verde que va a ir a este grupo de jabalinas, que se llama sistema de puesta a tierra, va a hacer que las corrientes de fuga descarguen en la tierra y no en nuestro cuerpo. Entonces, ese es el objetivo de un sistema de puesta a tierra. Ahora, las instalaciones especiales, por ejemplo, comunicación, las centrales telefónicas, quiero decir, redes de computadoras, otros deben tener su sistema de puesta a tierra independiente. O sea, el FEC tiene que tener sus propias jabalinas al pie del transformador. Lo que les he mostrado junto al poste, les he dicho que han instalado o han clavado dos jabalinas. Pero si yo tengo en mi departamento en mi oficina equipos muy delicados,
electrónicos, equipos de laboratorio, equipos médicos. Voy a unir todas las carcasas con el cable verde y voy a llevar hasta el sistema de tierra, o sea, otro grupo de jabalinas que van a estar clavadas en el piso y que no están con el sistema de tierra de ELFEC, o sea, de la fuente de alimentación. El electrodo que se llama varilla o pica debe presentar la menor resistencia de contacto posible. ¿Cuál es el metal que tiene menos resistencia? Es el cobre. Por eso les he dicho que la jabalina tenemos que estar recubierta por una capa de cobre para que ofrezca la menor resistencia posible hacia el paso de la corriente. A ver, les mostraré un par de videos para que me entiendan mejor y luego continuamos con nuestra explicación. Ya. Entonces, acá está el cable verde. Ya que les decía, al pie del poste, junto al transformador, desde el neutro, va a conectar al sistema de puesta a tierra, que se simboliza de esta forma y que aquí va a haber dos, o sea, esto representa a dos jabalinas clavadas, ¿ya? Y al interior de nuestras casas, aquí hay un equipo eléctrico, puede ser lavadora, puede ser un equipo de calefacción, etcétera. Este es el tablero eléctrico y aquí está el cable verde que va a ir a otro sistema de puesta a tierra. Pero también puede ir a este sistema de puesta a tierra. O sea, si yo quiero ahorrarme un poco y no gastar en otras jabalinas, entonces podría conectar a este sistema de puesta a tierra. Pero cuando tengo equipos muy delicados, entonces lo recomendable técnicamente es que este cable verde se lleve a otro sistema de puesta a tierra. Cómo funciona el cable a tierra y sobre todo ¿Se escucha y se ve el video? Sí, Leonardo, ya, gracias. para qué sirve. Así que empecemos. Para entender cómo funciona el sistema de puesta a tierra, empezaremos por el transformador de tu barrio. Un transformador como este de aquí, de donde salen tres líneas o fases, 1, 2, 3, cada una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase
y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a... Escribir en múltiples idiomas ahora es más fácil, porque Grammarly va más allá del inglés para ayudarte a escribir a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Por si acaso, este sistema de puesta a tierra es lo que les mostré al pie del transformador. Les dije que habían instalado 2 jabalinas, ¿no es cierto? Se notaba todavía el cemento fresco. Entonces, tal como han visto en el esquema anterior, esto estaría al pie del poste que va a sostener este transformador. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes,
esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso una lavadora. Ahora en esta lavadora el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2. Que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohms. Odio estudiar inglés. Entonces necesitas hacer este ejercicio. Pregúntame, ¿qué hice ayer? Ohmios de resistencia. Y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10. Y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso. Pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito, así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial.
si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor, y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el tomacorriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10. A ver, antes de eso les explicaré. Esta es una casa donde tiene el cable de protección que va a ir al sistema de puesta a tierra. En este caso es independiente del sistema de puesta a tierra de ELFEC o del sistema eléctrico alimentador. ¿Ya? Y al enchufe están llegando una fase, neutro y el cable de protección. Acá llegará la fase, llegará el neutro y acá va a estar el cable de protección. Por eso viene con 3 clavijas. En cambio, cuando nosotros en Cochabamba, en Bolivia, vamos a comprar un televisor o un aparato de música o una licuadora o cualquier aparato que funcione con electricidad, ¿qué hacemos con la tercera clavija? La cortamos. La tercera clavija la cortamos porque en nuestros enchufes no hay 3 perforaciones. En nuestros enchufes solamente hay fase y neutro. Pero si el día de mañana ustedes quieren construir en su casa y quieren poner el sistema de protección, entonces van a comprar un enchufe de 3 clavijas y de esa manera van a tener el cable de protección, que es el que tiene menos resistencia como el neutro frente al cuerpo humano. ¿Ya? Continuamos. Amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0 y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra. ¿Tienes
¿Una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizons. Del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando a la empresa de luz. Pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavadora está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hace? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario ahí abajo. Aclaraciones o correcciones estarán en la caja de descripción. De los equipos y la seguridad de las personas ante corrientes anormales. El Código Nacional de Electricidad, en la regla 060.000, establece que todas las instalaciones eléctricas deben contar con sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial para proteger a los usuarios contra las descargas eléctricas. Cuando se sufre una descarga eléctrica a través de un artefacto electrodoméstico, como la lavadora o la ducha, por alguna falla eléctrica, se debe a que estos artefactos no están conectados a una puesta a tierra. Por si acaso escuchan el video, ¿no es cierto? Y ven. Sí, se escucha, Inge. Gracias. Que canalice la fuga de electricidad, evitando así el choque eléctrico o descarga en las personas, que en algunos casos puede tener consecuencias fatales. La carcasa de los artefactos eléctricos está conectada a la espiga central de los enchufes con 3 espigas, la cual se introduce en el alveolo central de los tomacorrientes de 3 alveolos. Este alveolo... Este es un video peruano. Y fíjense, está hablando de 3 espigas. Acá decimos clavijas. ¿Ya? Está conectado al sistema de puesta a tierra y los otros están energizados.
El sistema de puesta a tierra se conecta a los tomacorrientes, las cajas de los sockets y de los interruptores de luz. Llega hasta el tablero de distribución donde se encuentran los interruptores y sigue su camino hasta el pozo a tierra. Llega hasta el tablero de distribución donde... A ver, acá quiero explicarles. Fíjense, el cable verde no es un conductor que viene de ELFEC. Este cable verde es el cable de protección que va al sistema de puesta a tierra. ¿Y qué es el sistema de puesta a tierra? Es sencillamente 2 o 3 o 4 clavijas. A mayor cantidad de picas o de jabalinas, la resistencia va a ser menor. Pero fíjense, este cable verde está yendo de todos los enchufes de la casa, inclusive de las pantallas que hay acá. Mira, aquí hay un equipo de antenas que seguramente están utilizando enchufes. En el living hay televisores, hay refrigeradores. En la cocina tenemos microondas, tenemos lavadoras. Todos esos enchufes están conectados, empalmados. A veces todos estos cables van al tablero de este departamento y del tablero del departamento va a venir a este sistema de tierra. Pero también, sin llegar al tablero, claro que se ahorrarían más si llegara al tablero. Pero fíjense, de todos los ambientes, living, cocina, en este caso dormitorios, en este caso debe ser oficina, entonces todos esos van a estar unidos al sistema de tierra. Y de ELFEC va a llegar 2 cables, que son la fase y el neutro, hablando de un sistema monofásico. de luz. Llega hasta el tablero de distribución donde se encuentran los interruptores y sigue su camino hasta el pozo a tierra. Ahí está lo que les decía, ¿no? La fase y el neutro vienen de ELFEC y van a entrar al termomagnético. Fíjense, acá solo está entrando la fase a un termomagnético. Otro video que vimos entraba la fase y el neutro. Yo les dije, en Bolivia no hay necesidad de que el neutro entre por la otra galleta del termomagnético. Entonces, fíjense, está entrando por la fase. Este es el disyuntor diferencial y este es el termomagnético, que tampoco hay necesidad de que entre al termomagnético. Aquí ya es de 2 galletas. Hay contradicción entre estos dos. Suficiente como este de acá. ¿Ya? Y el cable verde, cuando fuimos a ver el tablero, les dije que había una barra del cable verde y había otra barra del cable neutro, que no hay necesidad de que entre a los termomagnéticos. Tranquilamente pueden ser monopolares y entrar solamente la fase. En este caso, funciona también. El neutro también puede entrar, pero va a ser un termomagnético de 2 galletas. Por lo tanto, estos termomagnéticos y este deberían ser igual que este, que cuesta la mitad de lo que cuestan estos. ¿Ya? Pero
En este caso, fíjense, este es el circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5. Están yendo la fase, el neutro y el cable de protección, ¿no es cierto? De esos circuitos, y de acá voy a ir al sistema de tierra, o sea, donde es con otro cablecito verde, donde están clavadas mis jabalinas, a mi sistema de puesta a tierra. ¿De acuerdo? El conductor de puesta a tierra es de color verde o verde con franjas amarillas. El sistema de conexión a tierra cumple con esta función fundamental, otorgando un camino a estas corrientes peligrosas para su descarga a tierra, antes que comprometa la seguridad de las personas involucradas o afecte a todos los componentes del sistema eléctrico. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: brindar seguridad a las personas, evitando que reciban descargas eléctricas por fuga de electricidad o fallas de aislamiento, así como dar protección al sistema eléctrico ante la caída de rayos y sobretensiones. Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. Este sistema consiste en un conjunto de elementos formados por electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica que permiten conducir, drenar y disipar una corriente no deseada al formados por electrodos, cables, Por conexiones. si acaso, las jabalinas o picas, como dicen acá, pueden ser de diferentes clases. Placas, fíjense, en forma de Y, en forma de un rectángulo, pero lo más práctico es utilizar una jabalina que tienen que clavar, que cuanto más profundo llegue esta jabalina en la tierra, mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque a mayor profundidad la tierra es más húmeda, y si está en contacto con un lugar húmedo, va a facilitar que la corriente de fuga fluya con mayor facilidad. Normalmente la que se utiliza acá en Cochabamba, Bolivia, es esta. ¿Por qué es esta? Porque les voy a enseñar a calcular. Cuando yo clave una jabalina, me va a dar más o menos 34 ohmios. Cuando clave dos jabalinas al pie de los transformadores, les he dicho que me va a dar menos de 20 ohmios. Pero si en mi casa yo tengo equipos delicados, debo tener menos de 10 ohmios. Entonces vamos a aprender a calcular cuántas jabalinas debo poner para llegar a esos 10 ohmios. Platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica que permiten conducir, drenar y disipar una corriente no deseada física de una instalación. Fíjense, esta es una jabalina que se ha clavado. Puede estar en una cajita, como dice acá, caja de registro, debe tener como mínimo 30 centímetros de profundidad desde el nivel del suelo. Ya, acá yo veo una tapita y luego el pasto. La caja de registro de la puesta a tierra se instala un electrodo de cobre de una longitud aproximada de 2 metros, según las características del circuito y el lugar. Cuando dice el lugar, depende de la resistividad del terreno. Este terreno puede ser pedregoso, puede ser arcilloso o puede ser un terreno pantanoso. O sea, en el altiplano boliviano los terrenos son arcillosos, son terrenos duros y por lo tanto tienen mayor resistencia. En el Chapare y todo el oriente boliviano son terrenos pantanosos, son terrenos más blandos. O digamos en el Valle Bajo de Cochabamba, donde hay sembradíos,
son diferentes los terrenos a los terrenos rocosos o arenosos, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende del terreno también para que esta jabalina tenga la menor resistencia en ohmios. ¿Ya? Instalación eléctrica que permiten conducir, drenar y disipar una corriente no deseada al planeta Tierra. Que permiten conducir y disipar una corriente. Esto es lo que quería explicarles. Haré de cuenta que estos son 3 departamentos completamente independientes. De cada departamento tiene que ir el cable verde amarillo. Se supone que es por acá debe estar el shaft. Se supone que está llegando la fase, el neutro y el cable de protección que va a estar conectada a la carcasa del refrigerador, de la lavadora, del microondas, ¿no es cierto? En cada uno de los departamentos y va a ir al sistema de puesta a tierra. Ahora, probablemente una casa de este tamaño no tenga su propio transformador y el transformador puede estar a una cuadra y media del barrio, ¿no es cierto? Entonces va a estar un poco lejos del otro sistema de puesta a tierra y por lo tanto acá tiene su propio sistema de puesta a tierra como tienen la mayoría de las casas. No deseada al planeta Tierra. El ingeniero a cargo de la obra eléctrica, junto al instalador calificado y certificado, son los encargados y responsables de la instalación del sistema de puesta a tierra, el cual protegerá a los usuarios de cualquier accidente eléctrico y debe tener una resistencia no mayor a 25 ohms. Para una real y efectiva protección de este sistema, debemos verificar que nuestros artefactos eléctricos y electrónicos cuenten con este conector en sus enchufes o, en su defecto, tenga un punto de conexión a tierra en la carcasa del aparato que vamos a conectar a nuestra instalación eléctrica. Los componentes de este sistema están normados en el Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas peruanas respectivas. Deben tener un mantenimiento periódico y adecuado por estar permanente a la intemperie y expuestos a la corrosión. Este mantenimiento debe estar a cargo de personal calificado y certificado. El sistema de puesta a tierra nos protege contra las descargas eléctricas, pero debemos complementar la seguridad utilizando un interruptor diferencial, el cual, al detectar una fuga de corriente, cortará automáticamente el fluido eléctrico, protegiendo así a las personas y nuestra instalación eléctrica. Ya, entonces, no sé si tienen algunas preguntas con respecto a estos videos. Les voy a mostrar el último video. Distribución TNS frente a la ocurrencia de una falla monofásica tierra. ¿Se ve y se escucha, no, el video? Sí, se escucha. Ya, gracias.
Comportamiento de un sistema de puesta a tierra en un sistema de distribución TNS frente a la ocurrencia de una ¿Acaso falla. eh, cuando continuemos en la parte teórica, les voy a mostrar que en el sistema de puesta a tierra hay 5 clases de conexión? A veces no se coloca el cable de protección y solo va el neutro. A veces se coloca cable de protección y neutro. A veces se tiene un solo sistema de puesta a tierra, la casa y del transformador. A veces, les he dicho ya, la casa tiene su propio sistema de tierra y el PEC al pie del trafo tiene su propio sistema de puesta a tierra. Entonces, existen y hay también sistemas eléctricos que no tienen puesta a tierra, como los nuestros, más o menos, ¿no? Porque los que vivimos cerca del centro de la ciudad no tenemos una jabalina, porque en el sistema Delta Estrella no hay sistema de puesta a tierra, porque no tiene neutro por un lado, pero sí podría tener eh, el cable verde para tener el propio sistema de puesta a tierra. Entonces, les voy a explicar esas 5 clases. Una de ellas es la TNS, que nos va a empezar a explicar. ¿Ya? Monofásica tierra. Bueno, yo soy Javier Fernández, este es mi canal y estaré subiendo vídeos asociados al aterramiento eléctrico o sistemas de puesta a tierra. Así que si te gustan estos temas, no dudes en darle clic al botón suscribir y también a la campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empezamos. Para poder entender el significado de cada una de estas letras, les mostraré de manera muy breve los distintos esquemas de conexión de los sistemas de distribución con su respectiva nomenclatura. La primera letra de esta clasificación del sistema eléctrico se refiere al aterramiento de la fuente de energía, es decir, me indica si el punto de captación de la energía, que en nuestro ejemplo será el secundario del transformador de distribución, está conectado o aislado de la Tierra. Si el neutro del secundario transformador está aterrado, la primera letra será la T, y si estuviera aislado sería la I. La segunda letra me indica en qué situación se encuentran las carcasas de los equipos eléctricos con relación a la Tierra. Es decir, si las carcasas están conectadas a una puesta a tierra independiente de la fuente, la segunda letra será la T. Ahora, si las carcasas están aterradas utilizando la puesta a tierra de la fuente de energía, la segunda letra será la N. Y si finalmente las carcasas de los equipos eléctricos no están puestos a tierra, la segunda letra. Fíjense, había habido un sistema TN. Por la forma en que está instalada, hay un sistema TN. Luego será la I. hay otro Solo en sistema el caso en que la segunda letra sea N, TNI. se usará la TI no. tercera letra, que especifica cómo está conectado la carcasa de los equipos eléctricos o de las masas. Otro sistema hay TNS. Mejor prefiero mostrarles, primero avanzaré en la parte teórica y después me van a entender mejor lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Pero fíjense, había habido TNS, el anterior era TN, TI. Prefiero primero mostrarles en nuestro libro para que me entiendan y después ver el video, ¿ya? Aquí está. Los sistemas de aterramiento
O sea, después de definir qué es un sistema de puesta a tierra, los sistemas de aterramiento son el sistema TN, el sistema TT y el sistema IT. A su vez, el sistema TN se divide en 3. Aquí está. El TNS, el TNCS y el TNC. Este es de la familia del sistema TN. Luego tenemos el sistema TT y el sistema IT. ¿Ya? Entonces, la próxima clase yo debo retirarme porque tengo clase presencial con otro grupo y quiero llegar puntual. Esta vez les voy a fallar con 15 minutos. ¿Ya? Pero lo que quiero explicarles es que el sistema de puesta a tierra se divide en sistema TN, TT y T por la forma de instalar el cable de protección, el sistema de puesta a tierra, y a su vez les he dicho que el TN se divide en el esquema TNS, TNCS y TNC. Ya la próxima clase les voy a explicar por qué se llaman así, por qué se designa con la letra T, de dónde vienen estas letras mayúsculas de IT, de TT, de TNS, TN, por qué y de dónde, por qué se designa de esa forma. ¿Ya? Entonces, nos veríamos el próximo miércoles. Pero si gana Bolivia, bueno, primero que gane y después hablamos. Tiene que ganar. Que pasen un buen, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Listo, Inge. Hasta luego. Hasta luego.